vamos a las vías circulatorias. En las vías circulatorias tenemos que es el compuesto de un gran número de vasos que son los que recorren todo nuestro cuerpo. Estos mismos, su función principal es el transporte de gases y fluidos, como está planteado ahí, y estos recorren desde el corazón y para o hasta el corazón. Son los encargados de transportar aquellas sustancias importantes para el cuerpo, ayudar a la hemostasis, y a la excreción de desechos a sí mismo. Se dice en algunas literaturas que los vasos linfáticos también se incluyen en las vías de circulación. Los principales, o los que decidí plasmar, fueron las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. En este orden se establece el origen de salida de la sangre desde el corazón y asimismo entrando por las venas, ya las venas más grandes, como son la cava, al corazón para el retorno venoso. En las arterias tenemos que son vasos de alta presión, elásticas, como es la aorta principal, y musculares, como son la mayoría de las presentes en el organismo. Las arteriolas ya son vasos más pequeños, de igual manera tienen resistencia, sirven para el intercambio de oxígeno, de CO2, de aguas, electrolitos, diferentes tipos de electrolitos, y metabolitos. Ya en los capilares tenemos que hay tres tipos, que son los continuos, los fenestrados y los sinusoidales. Tenemos que los continuos están en el músculo y en el encéfalo, los fenestrados en las glándulas endocrinas, en el tubo digestivo y en el glomérulo renal. Y ya por último, los sinusoidales están principalmente en el hígado, vaso, médula ósea e hipófisis. Cuando ya pasamos a las vénulas, todos tenemos el conocimiento, ya la mayoría está en un semestre avanzado, que estos ya son el retorno venoso, el retorno de la sangre desoxigenada. Por ende, no resiste presión, son vasos meramente de transporte y están completamente seguidos de donde terminan los capilares. Como ya lo dije, son los primeros en transportar la sangre desoxigenada. Y hay dos tipos, que son las vénulas postcapilares y las vénulas musculares. En las venas, que es el siguiente, ya son canales de una presión mayor, pero si lo comparamos, por decir, con unas arterias, siempre van a estar con paredes más delgadas, y su única función básicamente es transportar la sangre desoxigenada. Un detalle para recalcar y para recordar, que en los miembros inferiores las venas tienden a tener valvas para evitar la regresión de la sangre. Hay tres tipos de venas en su subdivisión, que están las venas pequeñas, medias y medianas, las cuales se toman una sola porque su diámetro aproximado varía entre 0,1 a 10 nanómetros. Y ya las venas que tienen diámetros mayores a 10 nanómetros. Ya, cuando pasamos a los grandes vasos, decidí poner esta diapositiva en dos para acortar espacio y también tiempo. En los grandes vasos son aquellos que nacen y desembocan en el corazón. Está la arteria pulmonar, la aorta y las venas cavas, además de las venas pulmonares. La arteria pulmonar, sabemos, nace en el ventrículo derecho y es la única arteria del cuerpo, claramente posfecal, que lleva sangre desoxigenada. La arteria aorta, naciente en el ventrículo izquierdo, la vena cava superior e inferior, que llega a la aurícula derecha, y las venas pulmonares, derechas e izquierdas, son 4 venas pulmonares, recuerden, son las que, llegan a la aurícula izquierda y son las únicas venas del cuerpo que transportan sangre oxigenada proveniente de los pulmones. Tenemos, ya cuando hablamos de tipos de circulación,
que existen 3 circulaciones, que son las que se nos enseñaron, las principales, y las que salen en literatura. Estas son la circulación mayor o sistémica, la circulación pulmonar y la circulación coronaria. La mayor o sistémica es la circulación que abarca básicamente todas las circulaciones del organismo, encargada de transportar la sangre a cada órgano y tejido del cuerpo. Iniciaría en el ventrículo izquierdo y finalizaría en las venas cavas. Este tipo se debe destacar también que las contracciones musculares que hay en el retorno venoso, con énfasis en los miembros inferiores, como ya había dicho anteriormente, es para evitar que la sangre retroceda, para evitar un trombo, un coágulo. Ya eso sí, apenas lo estoy estudiando, mis compañeros me confirmarán, ya cuando estemos en fisiología. Pero primordialmente para evitar una insuficiencia cardíaca o embolias. Cuando hablamos de la circulación menor-pulmonar, está en el ventrículo derecho, inicia en el ventrículo derecho, en la arteria pulmonar y termina claramente en las venas pulmonares en la aurícula izquierda. Su único recorrido son los pulmones y su función es oxigenar la sangre que entra desde el ventrículo desoxigenada. Cuando ya tenemos la circulación coronaria, sabemos que es la encargada de irrigar a este organismo mismo, llevando todos los nutrientes y oxígenos necesarios a todas y cada una de las cavidades del corazón. Este corazón, esta hermosa bomba de la cual hoy estamos reunidos para conocer sobre él. En sus generalidades, quise poner algunos detalles para no olvidar: un peso promedio de 265 gramos, su localización se da en el mediastino medio, específicamente la región intermedia entre dos regiones pleuropulmonares, no lo olviden, en la cavidad torácica, como organismo principal del sistema circulatorio. Es una forma de pirámide y si ya hablamos de su ubicación, se presenta hacia adelante, a la izquierda y hacia abajo, estando en una posición oblicua de arriba abajo. Yo ubiqué el peso promedio en 65 gramos porque es lo que mayoritariamente la literatura describe, pero sabemos ya por artículos y diferentes medios que el peso promedio en las mujeres es de 260 gramos, mientras que perdón, el de los hombres es el de 270 gramos. Ya saben, bueno, está formado por sus 4 cámaras o 4 cavidades, 2 aurículas superiores, 2 ventrículos inferiores, separados por sus respectivos tabiques interauriculares e interventriculares. Cuando ya también tenemos que podemos definirlo desde un punto de vista mecánico. En este hecho, lo establecemos como 2 corazones, de una u otra manera por decirlo, corazón derecho y corazón izquierdo. Son 2 bombas trabajando en serie y sin detenerse. El corazón derecho, aquel encargado del retorno venoso, y el corazón izquierdo, encargado de recibir la sangre oxigenada y asimismo llevarla a su distribución por el organismo. Se me pasó a decir, y lo tengo presente ahí, presenta 3 caras, una anterior, una inferior y una lateral. También, aparte de sus caras, presenta bordes. Esto ya es más anatomía, si lo podemos decir de una manera descriptiva, ya es como vemos el corazón. Un borde derecho y 2 bordes izquierdos. También, ya con estas descripciones y con esta imagen que tenemos aquí, podemos imaginar, sin ver el corazón, si no tuviéramos conocimiento de él por primera vez, cómo sería el corazón como órgano en su totalidad. Siguiendo con esto, y como ya les había dicho, también voy a enfocarme sobre las vistas. En la vista posterior del corazón
está presente anatómicamente la aurícula derecha, consiguiente a ella y en su parte superficial la orejuela derecha. Aunque se ve una porción relativamente poca, aquí como lo ven, estos dibujos son sacados de internet, me paso a poner la bibliografía, perdónenme, la referencia, perdón. Esta ya sí, de una manera más pronunciada, la inserción de las cavas, de la superior, de la inferior, que presenta la aurícula izquierda, también se ve poco. Por consiguiente, la orejuela izquierda está el seno coronario, los orificios de las venas pulmonares, el surco interauricular, el surco auriculoventricular, el surco interventricular. Por consiguiente, también el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Tenemos ya en la parte anterior, desde la vista anatómica del corazón, la aurícula derecha, que ya aquí sí se va a ver completamente, y por consiguiente el ventrículo izquierdo. Ventrículo derecho, perdón. Asimismo la orejuela izquierda y el aurícula, perdón, la aurícula izquierda. Esta también se ve la vena cava superior, la vena cava inferior, se ve la aorta descendente, el callado aórtico, poco, pero se ve la aorta descendente. Está el surco auriculoventricular, el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, toda la irrigación del corazón también se puede ver plasmada acá, el sistema coronario, del cual voy a hablar posteriormente, el surco interventricular anterior y el vértice, o como mejor lo conocemos nosotros, el ápex. Cuando hablamos de la conformación del corazón, yo quise destacar 5 puntos importantes, aunque esto, una parte, como son las capas, es más histológico. Tenemos el pericardio, aquella capa que se encarga de recubrir el corazón, un saco seroso, que está formado por una hoja parietal y una hoja horizontal. En su interior, como lo conocemos, hay un líquido pericárdico, un aproximado de 30 centímetros cúbicos, el cual permite la lubricación y un soporte también de los movimientos cardíacos. Con esto, el corazón es capaz de tener un movimiento libre y con esto, consiguiente a esto, no permite una dilatación excesiva cuando hay un mayor volumen de sangre en el llenado de las cámaras. En el esqueleto fibroso tenemos que es un conjunto de, discúlpenme, un conjunto de anillos de tejido conectivo, el cual se ubica alrededor de los orificios auriculoventriculares y arteriales. Sirven para para la inserción de las fibras musculares en aurículas y ventrículos. Ya eso lo explicaré un poquito más adelante. Hay 4 principales, aunque se dice que hay 2 más, pero estos son los principales y los que quiero destacar en el esqueleto fibroso, que son la válvula tricúspide, la válvula mitral, la válvula sigmoide aórtica y la válvula pulmonar. Y cuando hablamos de las capas del corazón, son 3, epi, minio y endocardio. El epicardio, que ya es la capa más externa, la capa visceral, son células mesoteliales de tejido conectivo y tejido adiposo. Y esto es lo que vemos junto con el sistema coronario cuando vemos un corazón anatómico por primera vez, real, no como los que nos muestran éter. En el miocardio tenemos que es la capa media del corazón, que está fijada por el esqueleto fibroso, compuesto de fibras que pueden ir de arriba o hacia abajo, para formar las aurículas y los ventrículos. Ya sabemos, la capa muscular cardíaca, formada por miles de miocardiocitos que ayudan a que las cámaras se contraigan y se relajen, que es esto que vemos acá. Y ya por último, y
importante de igual manera, tenemos el endocardio, que ya es la capa más interna del corazón, un tejido conectivo subendocárdico y con células endoteliales que favorecen el sistema de conducción y evitan que se coagule la sangre. En nuestra configuración externa, la traté de hacer lo más breve posible, pero en donde encontramos las caras que ya había dicho antes, la anterior, inferior, lateral y la base. Tenemos que, para diferenciar los surcos, como lo traté de explicar de ahí, porque no hay una imagen que pueda hacerlo, decirlo o expresarlo de buena manera para su interpretación, tenemos que está la llamada cruz del corazón, que la hacen los surcos interauricular, surco auriculoventricular y el surco ventricular posterior. Bueno, ya para hablar del aparato valvular del corazón, y como ya lo había dicho en el esqueleto fibroso, válvulas formadas por tejidos conectivos, importantísimas, y como ya lo dije, las principales son las auriculoventriculares, que en esta está la tricúspide y la mitral, y las válvulas arteriales, que aquí se encuentran las sigmoideas. Pero, como ya les había dicho, no, aunque estas son las principales, no son las únicas que hay, porque también tenemos las válvulas venosas, que están las válvulas del seno coronario y las válvulas de la vena cava inferior. Entonces, las auriculoventriculares tienen la función de controlar y asimismo impedir el flujo de sangre de ventrículo a las aurículas durante la sístole. Y las dos válvulas que, como ya lo había dicho, entran en el grupo son la tricúspide y la mitral. En la tricúspide hay tres valvas, anterior, posterior e interna. En la mitral, únicamente dos, valva interna septal y valva externa o lateral. Una cosa que creo que todos conocemos, que es cultura general, esta valva mitral o bicúspide se le llama así por las mitras de los obispos. Creo que de una u otra manera se inspiraron ahí, por lo que son únicamente dos tapas unidas. Ya pasando a esto siguiente, en las válvulas arteriales, tenemos que son las que controlan e impiden, asimismo, el flujo de sangre retrógrado, pero en este caso de los ventrículos a los grandes vasos durante la diástole. En cada vértice de las valvas, creo que esto es algo que hay que tener en cuenta y que sí que muchos olvidamos, anatómicamente se le va a conocer como nódulo arancio al vértice en la válvula sigmoidea aórtica y se le va a conocer como nódulo de Morgagni en la válvula sigmoidea pulmonar. Y el espacio entre estas, que es, si se ve el mouse, este que está acá, se le conoce como nido de pájaro, pero en realidad su nombre es seno aórtico o seno pulmonar, dependiendo de la válvula que hablemos. Algo para recordar que creo que a todos nos dieron en teoría, en anatomía, en Morfo 2, es que no se nos debe olvidar que la válvula pulmonar son dos valvas posteriores, una derecha y una izquierda, y una valva anterior. Recordarla por la P de pulmonar. En cambio, en la válvula sigmoidea aórtica, tenemos que son dos anteriores y una sola posterior, así las anteriores, derecha e izquierda. Ay, casi me olvidaba de las válvulas venosas. La memotecnia por excelencia para recordar esta es a Tevesio lo coronaron y a Eustaquio lo cavaron. Esto quiere decir que del seno coronario está la válvula de Tevesio y en la vena cava inferior se presenta la válvula Eustaquio.
ya pasando y casi terminando a la configuración interna del corazón, está que, bueno, para orientar y no perdernos, debemos recordar que estas cavidades las componen ciertas fibras, en los que mayoritariamente se le conocen como columnas fibrocarnosas. Están de primer, segundo y tercer orden. Las de primer orden son las que van de una valva auriculoventricular a la pared del miocardio. Un ejemplo de esto son los músculos papilares, que si me permiten busco uno y enseguida les digo. Ok. Aquí está. Un músculo papilar. En este caso, pues es el septal. Tenemos las de segundo orden, que son las que unen al miocardio. Se unen al miocardio por uno de sus extremos, pero son más libres en la parte media. Si no estoy mal, como las tenemos acá. Como las bandas moderadoras, que tampoco las encuentro en la imagen, pero también tenemos las bandas moderadoras, que sería un ejemplo claro de estas columnas carnosas de segundo orden. Y ya de tercer orden es aquellas que están completamente, entre comillas, y lo digo así, porque no siempre es así, adheridas al miocardio. Pero la principal columna carnosa y que verdaderamente está adherida, como lo dice la teoría, es la cresta terminalis y el tubérculo de Lower. No olviden, el color de Wolf está aquí. Ya cuando vamos a hablar de las cámaras, que es lo que verdaderamente nos importa, tenemos la villa aurícula derecha, que para resumir, en su pared anterior encontraremos el orificio aurículo-ventricular derecho y nuestra válvula tricúspide. En la pared posterior tendremos la cresta terminalis. En la pared superior tenemos el orificio de la vena cava superior. En la pared inferior el orificio de la vena cava inferior y asimismo el seno coronario, el orificio del seno coronario. En la pared interna tendremos la fosa oval y tendremos el anillo de Biausens. Asimismo, ya por último, en la pared externa tendremos la orejuela derecha y los músculos pectíneos. Cuando ya pasamos a la aurícula izquierda, tenemos que en la pared externa está el pliegue semilunar, tenemos que en la pared interna está la orejuela derecha, en la pared anterior está el discúlpenme, el orificio auriculoventricular izquierdo y en la pared posterior los orificios de las 4 venas pulmonares. Como ya lo conocemos, dos hacia la izquierda, dos hacia la derecha. Cuando ya pasamos a hablar de los ventrículos, es un poco más extenso, por lo que nos dimos cuenta, las aurículas siempre van a ser más pequeñas que los ventrículos. Y una disculpa, acaban de ver tus diapositivas. ¿Aló? Y tus diapositivas se dejaron de... Disculpa, José, no te escuché. Acabo de pasar las diapositivas porque creo que algo así fue lo que entendí. Estaba en la diapositiva de las columnas carnosas. No sé si, o sea, yo sí las veía, no sé si mis compañeros de pronto no la veían. Sí estaba en la diapositiva de columnas carnosas, así es, ya en la configuración interna, y de hecho ya estoy por terminar. Ah, ok, listo. Bueno, sí. Ahorita mismo no se ven, pero sí se veían. Las quité porque pensé que era que se me veía, pero ya enseguida vuelvo y las pongo y ya casi para finalizar, que ya me he extendido bastante. Ok, tranquila. Ok. Iba por el ventrículo derecho, el cual conocemos que presenta 3 paredes, una base y un vértice.
En la base encontramos el orificio auriculoventricular y por consiguiente la válvula tricúspide. Están los pilares anteriores, también músculos papilares, los pilares posteriores, los pilares septales o internos. Estos, en realidad, ¿para qué sirven? Para impedir el prolapso de la sangre hacia las aurículas durante la sístole. Aquí mismo encontramos el orificio de la arteria pulmonar y su válvula sigmoidea. En la región anterosuperior ya de este ventrículo hay una dilatación llamada infundíbulo o también llamada cono pulmonar, cuya pared interna está levantada por la columna del tercer orden que mencioné primordialmente, llamada espolón de Wolf. También cuenta con su banda moderadora, que es una columna carnosa de segundo orden. Y ya en el ventrículo izquierdo, para terminar la configuración interna del corazón, tenemos que tiene dos paredes, una base y un vértice, y también este vértice conocido como el ápex. Está en su base el orificio auriculoventricular izquierdo, y por consiguiente la válvula mitral. También encontramos el orificio arterial con su válvula sigmoidea aórtica y presenta un pilar posterior y un pilar anterior. Ya por último, de la noche hoy, de mi parte, tenemos el sistema de irrigación del corazón. Este precioso órgano que se encarga junto los grandes vasos y junto de las circulaciones de irrigar a todo el cuerpo, también es consciente de irrigarse a sí mismo. Por esto tenemos el conocimiento de expresión anatómica del sistema de arterias coronarias, como principales la derecha y la izquierda, ambas nacientes de la aorta ascendente. Cuando tenemos la arteria coronaria derecha, podemos dar su origen desde el seno aórtico derecho, pasando horizontalmente a la derecha, con un recorrido por el surco auriculoventricular, y cuando llega al borde derecho del corazón. Cuando está en su parte posterior, continúa horizontal y llega al centro de la cruz del corazón, de la cual aquí pasa a ser vertical por el surco interventricular posterior. Termina en el ápex y las arterias septales anteriores suelen, de una u otra manera, meterse al interior del corazón. Dicha cualidad solo es observable cuando en disección se alza esta arteria. En sus ramas tenemos dos principales, las cuales son las ramas ascendentes, como son la arteria auricular derecha anterior y arteria auricular derecha posterior, la arteria de la aurícula derecha, las ramas para el nódulo sinusal y el auriculoventricular, que ya estos nódulos van a conocer posteriormente en fisiología cardiovascular. Y las ramas descendentes que tenemos la arteria conal, la arteria primera diagonal, la arteria segunda diagonal y la arteria marginal derecha. Se dice que en las arterias diagonales tiende a estar presente de 2 a 4 arterias, pero ya eso es variable. En la arteria conal izquierda tenemos que su origen se da en la aorta ascendente, pero en el seno coronario aórtico izquierdo. Se dirige de forma horizontal hacia la izquierda por el mismo surco auriculoventricular y da un recorrido aproximado de 2 a 3 centímetros y pasa a dividirse en dos ramas terminales. Una vertical que sigue por el surco interventricular anterior, también conocida como la arteria ascendente anterior, y otra que sigue el recorrido del surco auriculoventricular, que es la también conocida como arteria circunfleja. Llega al borde izquierdo y se hace posterior, continuando con el surco, y después desciende paralela a la descendente posterior, con una rama posterolateral, la cual ya sería su rama terminal. En las ramas de la arteria descendente anterior encontramos las septales anteriores y las ramas ventriculares derechas e izquierdas.
En las ramas de la arteria circunfleja encontramos las ramas ascendentes, que sería la arteria auricular izquierda, anterior y posterior, y la arteria a la orejuela izquierda. En las ramas descendentes tenemos presente que está la conal izquierda, las ramas diagonales izquierdas y las ramas septales posteriores. Ya con esto finalizaría toda meramente la anatomía del corazón y les agradezco mucho por su atención. Si tienen preguntas, con todo el gusto estoy para responderlas y muchísimas gracias. Ok, gracias Nina por tu charla. La verdad es que muy buena y te felicito por cómo se desempeñó la charla, muy explícita, muy clara, muy excelente en términos generales. Ahora vamos a pasar a otra charla que la van a dictar mis compañeros Francisco González y Jorge Guzmán. Y antes de pasar a esa charla, destacar unos datos puntuales. Cuando Nina hablaba, y esto es lo que nos va a servir mucho para correlacionar lo que nos va a servir, digamos, en nuestra vida como médicos a futuro, correlacionar esos datos, ella hablaba de los músculos papilares y las columnas carnosas y demás. ¿Eso de qué nos sirve? En realidad, ella habló de un componente anatómico importante que es la banda moderadora. Y es importante porque, como comentarán mis compañeros ahora, posteriormente, vamos a ver que ahí se asenta parte del sistema de conducción y va a ser importante a la hora de la función cardíaca. Otra cosa importante que me gustó que mencionaras fue la parte de las valvas. Y es que nosotros como médicos también debemos saber ciertos conceptos respecto a las valvas. Y agregar que el concepto correcto para decir que las valvas se cierran o las válvulas se cierran es que coapta. Entonces, de ahora en adelante, chicos, ese es el término que como miembros de CardioRisk deben emplear. Otra parte importante ahí, destacar las anomalías anatómicas que se producen en las valvas, como la aorta bivalva, que puede predisponer a otras enfermedades valvulares. Y ya para ir terminando con lo que iba a decir, chicos, también que sepan que es importante la parte de las arterias coronarias, como mencionó Nina, para saber cuál es el predominio de la arteria coronaria que tiene el paciente, porque a futuro con los temas que veremos, nos daremos cuenta que ciertas personas están predispuestas o no a desarrollar infartos o bloqueos cardíacos, dependiendo del predominio arterioso que tengan en el tema de las arterias coronarias. Entonces, esa sería mi intervención y, no siendo más, si pues algún compañero tiene algo más que agregar con respecto a lo que dijo Nina, muy acertada su charla, vamos a pasar a la siguiente charla con mis otros compañeros.